Bien, en este vídeo os voy a explicar cómo se calcula la densidad aparente, la porosidad y el agua útil de un suelo, y lo vamos a hacer de forma práctica y con unos dispositivos muy sencillitos que, como veis, van a estar al alcance de cualquiera. Conocer estos parámetros nos va a permitir diseñar correctamente la instalación de riego por goteo y manejarla, es decir, calcular la frecuencia de riego. Muy bien. Al final del capítulo también explicaré cuál es la dinámica o el flujo del agua en el suelo. Es decir, vamos a ver qué fuerzas intervienen para mover una partícula de agua desde un punto a otro punto y a qué velocidad lo hace. Esta información va a ser crítica para poder diseñar correctamente una red de drenaje, en su momento haré un vídeo sobre eso, y nos dará conocimiento teórico de la anchura del bulbo húmedo, las dimensiones del bulbo húmedo, que nos va a permitir conocer qué separación mínima tenemos que tener entre goteros y cuál es la frecuencia de riego. Así que nada, vamos a empezar. Como hemos hablado en otros vídeos, el suelo es un conjunto de partículas minerales orgánicas que están rodeadas por poros. Esos poros a veces tendrán aire y vienen muy bien para la respiración de las raíces, y otros poros tendrán el agua, la solución del suelo donde están los nutrientes que las raíces van a absorber para alimentar a toda la planta. Vale, centrándonos en la parte mineral del suelo, las partículas del suelo minerales se van a clasificar por tamaños. Entonces, las de más de 2 milímetros son gravas directamente y luego ya vienen las arenas, un poco más pequeñas los limos, y ya las muy pequeñas son las arcillas, que son de unas 2 micras, que es el tamaño de una bacteria aproximadamente. Vale, cuando el laboratorio nos da todas las partículas del suelo, en sus porcentajes entraríamos en unos triángulos que se llaman de clasificación de texturas, y ahí pues si predominan las partículas arcillosas, pues el suelo es arcilloso, si no, pues sería limoso o podría ser arenoso o cualquiera de sus combinaciones, franco-arenoso, franco-arcilloso, todo esto. Vale. La clasificación textural determina de forma fundamental las características del suelo. Un suelo arenoso va a tener muchos poros con aire, va a facilitar la aireación, pero va a retener poco los nutrientes y rápidamente se va a desecar. Un suelo arcilloso va a estar en el extremo contrario. Va a retener muy bien el agua y los nutrientes, pero va a producir asfixia radicular si durante mucho tiempo esos poros están llenos de agua. La textura ideal para un suelo pues sería la textura franca. Combina las cualidades positivas de cada uno de ellos. Retiene una gran cantidad de agua, retiene una gran cantidad de nutrientes y tiene muchos poros con aire que permiten la respiración. Pero no quiere decir eso que un suelo que sea, por ejemplo, arcilloso o arenoso no se pueda cultivar. Se cultiva perfectamente si manejamos bien, sobre todo, el riego. Bueno, entrando ahora a la densidad del suelo. La densidad real de las partículas minerales que componen el suelo sería de 2,65, o sea, son prácticamente todos silicatos. Un bloque hipotético de cuarzo de 1 litro pesaría 2,65 kilos. La materia orgánica es más ligera y andaría pues el 1,4 kilos por litro. Esa sería la densidad real. Pero si nosotros pesamos un suelo va a salir una densidad mucho menor. O sea, si cogiéramos 1 litro de suelo, lo metemos en un horno a 105 grados durante 24 horas, habría salido todo el agua. No pasaríamos de esa temperatura porque se calcinaría la materia orgánica y saldría el agua estructural de las arcillas. Si ahora cogiéramos 1 litro de esa muestra seca, de suelo ya seco, y lo pesáramos, resulta que nos saldría en torno a 1 a 1,8 kilos por litro, ¿vale? A esa densidad se le llama densidad aparente del suelo. Entonces, esa densidad aparente, muy inferior a la real, viene porque una gran parte del suelo son poros. En un suelo medio, en torno al 50%, aunque no nos lo parezca, son poros. ¿Cómo calcularíamos eso? Bueno, pues la porosidad de ese suelo sería esta fórmula que veis ahí. A uno le restamos la relación que hay entre la densidad aparente y la densidad real y nos da la porosidad. Pero ¿cómo se hace de verdad, en la realidad, este tema de la medición de la densidad aparente? No es tan sencillo como llegar, sacar una muestra de tierra, desmenuzarla, medir el volumen, secarla y pesarla. ¿Por qué? Porque esas no son las condiciones a las que se enfrenta la raíz. La raíz se enfrenta a un suelo hasta cierto punto compactado de forma natural. Entonces se trata de medir la densidad aparente de ese suelo inalterado, tal y como está en la realidad. ¿Vale? Hay dos métodos para hacer esta medición. Uno ya veis que es el del cilindro y otro el de la excavación. El del cilindro consiste en coger pues, un tubo de acero, por ejemplo, de unos 10 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto. Le biselamos aquí abajo para que corte mejor y nada, lo pondríamos sobre la parte del suelo que queramos medir la densidad aparente, sea la superficie o sea una capa mucho más profunda, o sea el subsuelo, lo que fuera, y con una tabla para no destrozar el borde de acero y un martillo, pues lo vamos introduciendo hacia abajo y ahora, para no alterar eso nada, metemos con una pala, por ejemplo, desde abajo y ya habríamos sacado el cilindro. Entonces, normalmente le va a sobrar un poco de tierra por la parte de arriba y un poco de tierra por la parte de abajo. Con un cuchillo, tal y como veis aquí, lo enrasamos, ¿vale? Y ahora ya sí que podemos sacar esa muestra, llevarla al horno, secarla y pesarla.
cubicamos el volumen de ese cilindro y ya tenemos el volumen de suelo en condiciones naturales inalteradas que hemos extraído. Y nada, ya muy sencillo. La densidad aparente es esa masa de suelo seco en horno dividido por ese volumen. Punto, ya está. Otro método alternativo cuando nos encontremos con un suelo que tenga mucha piedra y que el cilindro pues, no se introdujera con facilidad. Es el de la excavación. Hacemos un agujero en el suelo en condiciones naturales de 200 centímetros, medio litro por ahí, para calcular el volumen de este hoyo que hemos hecho. Podemos utilizar dos métodos. O bien recubrimos todo este borde con una lámina de plástico y lo llenamos de agua hasta enrasar aquí, o directamente por arena y vemos el volumen que hemos aportado. Esa masa de suelo la llevamos al horno, la secamos, la pesamos. Bien. Entonces vamos a poner un ejemplo que aclare un poco más todo esto. Supongamos un suelo que tiene textura franca, que es pedregoso y por lo tanto hemos tenido que utilizar este método de la excavación, que tiene un porcentaje de materia orgánica del 2%, que cuando hicimos el hoyo resultó que tenía 235 centímetros cúbicos y que la masa de suelo una vez seca pesa 357 gramos. Vale, vamos a ir aplicando estas fórmulas poco a poco. Por ejemplo, densidad aparente. Pues va a ser la masa de suelo seco entre el volumen del hoyo y sale 1,43 kilogramos por litro, que es una cosa compatible con textura franca. La densidad real es muy sencillo. Tenemos información suficiente. Si la materia orgánica representa el 2% del suelo, la parte mineral es el 98%. Multiplicamos cada uno por su densidad, la parte mineral 2,65, la parte orgánica 1,44, y resulta que nos va a salir una densidad real de 2,63 kilogramos por litro en ese suelo. Vale, bueno, y siguiendo con los datos del ejemplo, pues ya tendríamos información suficiente para determinar la porosidad. Nada, restamos a 1 la densidad aparente y la real de antes y nos sale 0,46, el 46% en volumen. Es decir, el 46% del suelo son poros, está vacío, ¿vale? Viendo, por ejemplo, una muestra de este tipo, pues nadie lo pensaría. De esta que ya está disgregada pensaríamos que sí, pero que de esta que es terreno natural sin alterar, pues cómo vamos a pensar que ahí casi la mitad son espacios vacíos, son poros. Pero es así porque la mayor parte de los poros que nosotros podemos ver son macroporos y en ciertos suelos son bastante escasos. Por ejemplo, este franco-arcilloso son escasos. La inmensa mayor parte de los poros son microporos y nosotros no podemos verlos, son del orden de micras. Pero no es suficiente con saber cuál es la porosidad del suelo. Es tan importante la cantidad de poros como la calidad, es decir, el tamaño de los poros. El tamaño de los poros condiciona totalmente el comportamiento de ese poro respecto a el aire y a la retención de agua. Entonces, los macroporos son poros bastante grandes, estáis viendo aquí que son de más de 50 micras, que hay el complejo arcillo-húmico retiene muy poquito a ese agua y fácilmente ya se elimina por gravedad y por evapotranspiración, muy fácilmente, muy rápido. Casi no podemos contar con ese agua. Los mesoporos estarían entre 2 y 50 micras y ahí el agua está retenida con cierta fuerza, pero no tanto como para que la planta no sea capaz de succionarla. Sobre todo de 5 a 50 micras es muy fácil de extraer, ¿eh? Y ahí unas veces tendrían agua, otras veces tendrían aire. Y los microporos ya a partir de más pequeñas que 0,2 micras, el agua está retenida tan fuertemente por el complejo arcillo-húmico que la planta no es capaz de extraerla y moriría de sed. Vamos a ver cómo afecta la textura a la cantidad de poros y a la calidad de los poros. En contra de lo que pudiéramos pensar, una textura arenosa tiene menos cantidad de poros que una arcillosa. Lo que está ocurriendo con la arenosa es que estamos viendo poros los muy grandes, los macroporos. Por ejemplo, en este suelo, en estos agregados que estamos viendo aquí, va a haber más cantidad de poros dentro del agregado que entre agregados, ¿vale? Y lógicamente, si un suelo tiene más poros que otro, va a ser más ligero que otro. Entonces, el suelo arcilloso, en contra de lo que parezca, va a ser menos denso, va a tener una densidad aparente más baja que un suelo arenoso, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo se reparten estos poros por texturas. En los suelos arenosos, la mayor parte de los poros van a ser macroporos. Entre 20 y 30% del suelo son macroporos. Y solo hay un 5 al 10% del suelo que sean microporos. En cambio, en la arcillosa va a ser al revés. La cantidad de macroporos va a ser muy pequeña, 5 a 15, y la cantidad de microporos va a ser muy grande, 30 a 40. A efectos de riego. Los macroporos del suelo arenoso no nos van a valer prácticamente para nada y los microporos del suelo arcilloso tampoco nos van a valer para nada. No vamos a poder absorber agua de ellos. Vale. Vemos que la textura franca tiene una cantidad de mesoporos muy alta, entre el 15 y el 20%, y los mesoporos son los ideales de cara a la planta.
Evidentemente, si lo que estamos haciendo son cálculos relacionados con las necesidades de riego y cuánto agua admite el suelo y tal, tenemos que tener algún método objetivo que nos diga cuál es la humedad del suelo en un momento dado, cuánto agua tiene por metro cúbico. Vale. Es muy sencillo. Al final utilizaríamos estos métodos que hemos visto antes del anillo o del hoyo y excavaríamos y sacaríamos un volumen de suelo inalterado que conoceríamos ya. Tomaríamos esa muestra y la pesaríamos húmeda tal y como viene. La pasaríamos por el horno y ya tendríamos el peso de esa misma muestra seca. La diferencia va a ser el peso del agua. Bien, entramos esto en una serie de fórmulas que nos van a indicar cuál es el porcentaje de humedad volumétrico o gravimétrico, lo que queramos, de ese suelo. Vale, vamos a hacer un ejemplo que nos va a aclarar un poquito. Tengamos un suelo franco-arcilloso que hemos extraído el suelo por el método de la excavación. Resulta que son 275 centímetros cúbicos el hoyo. La masa de la muestra fresca pesaba 486,7 y después de secarla pues pesó 343,5. Está claro, el agua en realidad que se ha evaporado pesaba 143,2 gramos o lo que es lo mismo tenía un volumen de 143 centímetros cúbicos. La densidad real de ese suelo pues era esta que veis aquí. Vale, calculamos la densidad aparente por el método que hemos visto anteriormente y la porosidad por lo que acabamos de ver también anteriormente. Y resulta que va a ser una porosidad del 52,5%, que eso es lo mismo que decir que en un metro cúbico habría una porosidad de 525 litros. Serían poros, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver cuál era el porcentaje de humedad volumétrico de ese suelo, el porcentaje de agua. Es tan sencillo como dividir el volumen de agua, 143,2, entre el volumen total de la muestra, que eran 275. Y resulta que sale un volumen de agua del 52,07%. Expresamos, el 52,07% de ese suelo estaba ocupado por agua. Lo mismo que antes. Bueno, eso implica que en un metro cúbico habría 520,7 litros de agua cuando cogimos el suelo. Vale, como resultaba que la porosidad total me admitía 525 litros por metro cúbico y tengo en esa muestra que he cogido 520,7, en realidad lo que está diciendo es que esa muestra estaba muy próxima a la saturación, es decir, prácticamente todos los poros estaban ocupados por agua. Podríamos hacer lo mismo si lo quisiésemos expresar de forma gravimétrica, que no es lo frecuente. O sea, en kilo por cuántos kilos de agua tiene cada kilo de muestra, pero no es frecuente. A estas alturas ya sabemos cómo se calcula la densidad real del suelo, la densidad aparente, la porosidad y cómo se determina qué cantidad de humedad, qué porcentaje de humedad tiene un suelo en un momento dado. Vale, pero ¿qué correlación tiene esto con el tema con el tema de las plantas, con el tema agronómico? Bueno, para eso hay que definir unos puntos de humedad muy concretos y que son muy significativos desde el punto de vista de las plantas. Uno sería, por ejemplo, el de saturación, o sea, un suelo que tenga todos sus poros llenos de agua, absolutamente todos. Entonces ahí la planta sufriría por anoxia, por asfixia radicular. Otro punto sería el de capacidad de campo. Este punto se da cuando en un suelo han pasado 2 o 3 días, le has puesto una lámina y el suelo ha ido perdiendo por gravedad todo el agua que no era capaz de retener de forma electrostática y de forma por capilaridad por los poros. Ha perdido tal. Ahí ya habría una combinación de poros con agua y con aire. Y luego está el punto de marchitez permanente, que este es un punto de humedad en el cual en el suelo todavía queda agua, pero la raíz no es capaz de extraerlo. La raíz tiene un límite de extracción de hasta 15 atmósferas de succión. Más allá no es capaz y ese agua va a quedar ahí pero sin inutilizable. En realidad, ¿cómo obtendríamos estos puntos de humedad? Tomaríamos en todos los casos ese anillo con la muestra inalterada, ¿vale? Y en la saturación iríamos añadiendo agua lentamente hasta que viésemos que ya queda una lámina brillante por encima del suelo. Y ya no añadiríamos más. Lo llevaríamos al horno, lo pesaríamos y por diferencia sacaríamos el agua que había. La capacidad de campo, ¿cómo la hacemos? Tradicionalmente se venía asimilando que era la que coincidía con 33 centibares de tensión de succión. Pero en realidad lo mejor para cada suelo es coger esa muestra inalterada que tenemos, la llevamos a saturación, la ponemos un film de aluminio, dejamos que drene el agua por gravedad en exceso durante 2 o 3 días, depende del suelo, arenosos un día y arcillosos 3 días o por ahí, lo pesamos, lo medimos y determinamos cuánto hay agua en ese momento. Esa es la humedad a capacidad de campo de ese suelo. Y el punto de marchitez permanente, lo que hacemos es simular esas condiciones de succión de 15 atmósferas. Se utiliza una cámara que se llama membrana de Richards, se coge esa muestra inalterada de nuevo se lleva a saturación y se la tiene en una cámara en la cual en la parte de abajo del anillo hemos puesto una placa cerámica con orificios de micras y en la parte de arriba
le proporcionamos una presión de aire de 15 atmósferas durante 3 o 4 días. Cuando haya dejado de gotear, lo pesamos y hacemos estos cálculos de humedad presente en ese momento y esa lectura nos daría el punto de marchitez permanente de ese suelo. Muy bien, pero ¿cuáles son esos puntos de humedad para cada una de esas 3 situaciones, saturación, capacidad de campo y punto de marchitamiento, según la textura de cada suelo? Ya vimos aquí que los poros, el volumen de poros es mayor en un arcilloso que en un arenoso, con lo cual cuando estemos en saturación, la cantidad de agua que van a ocupar esos poros en un arcilloso va a ser mayor que en un arenoso. Vale. Para cada uno de los puntos de humedad os doy el rango en negro, la media de ese rango en marrón y en rojo cuánto agua queda respecto a el agua inicial en saturación. ¿Vale? Entonces, lo que ya vamos viendo, pues como en saturación, como era de esperar, la cantidad de litros por metro cúbico que hay en un suelo arcilloso, 550 va a ser mayor que en un arenoso, pero más o menos se parecerían un poquito. Hemos dejado escurrir el agua, hemos llegado a capacidad de campo y ahora ya estamos viendo aquí que, por ejemplo, en un suelo arcilloso todavía le quedarían 375 litros por metro cúbico, pero al arenoso ya solo le quedarían 150, es decir, al arenoso solo le quedaría el 38% del agua que había saturación. En cambio, el arcilloso todavía conserva la mayor parte del agua, el 68%. Hemos llegado al punto de marchitez permanente, en el cual ya la planta moriría a partir de ese nivel de humedad. ¿Y qué estamos viendo? A ese punto ya el arenoso conserva, le queda pendiente de gastar muy poca cantidad de agua, el 19%, pero el arcilloso tiene casi la mitad del agua sin gastar y la planta no podría obtenerla. Es decir, aunque esté disponible casi la mitad del agua que existe en un suelo arcilloso, la planta no es capaz de extraerlo. Bueno, a efectos de riego, los puntos que nos interesan son capacidad de campo y punto de marchitamiento. Es decir, el agua que hay entre saturación y capacidad de campo se va tan rápidamente que casi no podemos contar con él a efectos de riego. Y el agua que queda todavía ya después del punto de marchitez permanente no nos sirve de nada porque la planta no es capaz de extraerlo. Entonces, si llamamos agua útil a restar el agua que da capacidad de campo menos el agua que todavía queda en punto de marchitez permanente, pues nos va a dar estas cifras. Si estamos viendo aquí que en el arenoso el agua útil es solo 75 litros por metro cúbico, en el arcilloso es algo más, como media, 125 litros por metro cúbico, pero el que se comporta muy bien es el franco, que tiene una cantidad de como media de 150 litros por metro cúbico de agua utilizable para la planta y disponible para la planta. Para aclarar un poco estos conceptos, vamos a ver el ejemplo que estamos viendo aquí abajo. Pues un suelo que tiene esta densidad aparente, esta densidad real, que a saturación le tiene un 40% de agua, a capacidad de campo todavía le queda el 17%, en el punto de marchitez permanente no disponible ya habría un 9% y el porcentaje de agua útil pues es restar de la capacidad de campo el punto de marchitez, o sea, 17 menos 9, 8. Y ahora queremos saber cuánto agua tiene disponible un cultivo que tiene una profundidad de raíz de 60 centímetros, 0,6 metros. Muy bien. ¿Cuánta capa de suelo explora ese cultivo? Bueno, explora una capa de 1 metro cuadrado por 60 centímetros de profundidad, o sea, 0,6 metros cúbicos. Vale, pues a 0,6 metros cúbicos todavía le queda o tiene de agua utilizable un 8%, aplico el 8% sobre 0,6 y me sale que agua útil para ese cultivo hay 0,048 metros cúbicos por metro cuadrado. Ya sabéis que litro partido metro cuadrado es milímetro, con lo cual 48 litros por metro cuadrado equivale a 48 milímetros. Ese cultivo podría evapotranspirar 48 milímetros. Flujo del agua en el suelo. Vale, en el contexto nuestro, cuando hablamos de flujo del agua en el suelo, en realidad queremos saber cómo se mueve y por qué se mueve el agua de un punto a otro y a qué velocidad lo hace, ¿vale? Y estos conocimientos los vamos a utilizar en dos temas importantes en agricultura. Uno sería el cálculo de las instalaciones de drenaje con suelos saturados desde la capa freática hacia abajo, y otro cuando queremos conocer en un riego por goteo y calcular la anchura y la profundidad del bulbo húmedo y el frente de avance. Bien. Entonces vamos a empezar por el supuesto más sencillo, que es el de un suelo saturado en drenaje. Supongamos que tenemos un esquema como el que estamos viendo aquí, un punto 4 que está sumergido 15 centímetros por debajo de la capa freática y un dren que está a la presión atmosférica. Para resolver esto aplicaríamos como siempre la ecuación del potencial hídrico que vimos en el tema 1.
Bien, el potencial hídrico recuerdo que está compuesto por el potencial mátrico, que son las fuerzas de capilaridad y de adhesión que hay con las que en los poros se retiene el agua y que son mayores cuanto más pequeño es el poro. El potencial osmótico debido a membranas semipermeables y salinidad, aquí no tiene lugar. El potencial gravimétrico por la altura del punto respecto, por ejemplo, al nivel del suelo. Y el potencial debido a la presión o la tensión de presión, el potencial de la presión por el peso de la columna de agua que hay desde la capa freática al punto 4. Vale, entonces, al final, en este caso nuestro, quedaría resumido el potencial hídrico en solo el gravitacional y el de presión. El mátrico no, ¿por qué? El punto 4 está saturado de humedad, todos los poros están llenos, luego el potencial mátrico ahí es cero, la tensión de succión necesaria para extraer agua es cero. Perfecto, pues nada, sustituimos aquí en esta tableta que tenemos, empecemos por ejemplo con el punto 4, potencial mátrico siempre es cero, el gravitacional siempre son negativos respecto al suelo, pues cada uno su profundidad, la presión cada uno la que tiene, el potencial 4, el punto 4 tiene 15 centímetros de altura, pero el punto 5, que es el dren, no tiene presión ninguna, porque está al aire libre. Lo sumamos y nos salen estos potenciales hídricos, menos 120, menos 155. Bien, ahora ya, ¿qué hacemos con esto? Para calcular la velocidad de desplazamiento del agua del punto 4 al punto 5 vamos a usar la ley de Darcy. ¿Y la ley de Darcy qué nos dice? Pues que esa velocidad va a ser igual a un coeficiente K de conductividad hidráulica multiplicado por el gradiente de potencial. ¿Qué es cada cosa? El coeficiente K en realidad se refiere a la dificultad o facilidad que ofrece el suelo al paso del agua. Entonces, los suelos bien estructurados, suelos arenosos, el agua va mucho más rápido, los arcillosos y pesados va a ir peor. Vale. El gradiente de potencial en realidad es qué diferencia, qué incremento de potencial hay entre un punto y otro, el potencial hídrico, dividido por su longitud. Eso es muy sencillo. Vale, entonces empecemos. El coeficiente K, ¿cuánto vale? Nos van a dar tablas, estas mismas que veis aquí, pues se pueden utilizar. En un arcilloso, pues anda entre 0,001 y 0,01 centímetros por hora. Y ya no, al extremo contrario, en un arenoso ya avanzaría el agua a 10 centímetros o hasta 100 centímetros por cada hora. Muy bien, esa es una manera. Otra manera es mediante fórmulas también. La mejor manera de todas es la del propio terreno. Podemos hacerlo de forma muy sencillita, pero sin tanta precisión, con el cilindro que habíamos usado al principio del tema, el método del cilindro, llevábamos ahí al laboratorio, le añadíamos agua hasta saturación y veíamos a cómo se desplazaba. Y ahora en campo ya podemos utilizar o un instrumento que tiene su precio, que se llama permeámetro, o mejor, mucho mejor, el método del doble anillo. ¿Qué es el método del doble anillo? El doble anillo es esto que estáis viendo aquí. Es un doble anillo de chapa. Este cilindro exterior tiene unos 60 centímetros y el interior pongamos que unos 30 y supongamos que tiene entre 15 y 20 centímetros de alto. Le ponemos una tabla encima, con una maza le damos, lo clavamos le clavamos unos 10 centímetros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ahora empezamos a añadir agua en los dos cilindros, tanto el interior como el exterior. ¿Hasta qué altura respecto al suelo? Pues hasta unos 5 centímetros, unos 5 centímetros de agua y empezamos a contar el tiempo. A los 10 minutos reponemos el agua, vemos cuánto agua hemos gastado y hacemos una tabla de este tipo. Pongamos que los primeros 10 minutos hemos gastado 2,5 litros. Muy bien. A los siguientes 10 minutos hemos gastado 2 litros. Hay un punto en el que las lecturas se van a estabilizar. Al tercero o cuarto, repetición de la lectura, ya damos por el ensayo terminado y empezamos a operar matemáticamente. Vale, ¿qué operaciones hacemos? Muy sencillas. Lo primero, calcular el área del cilindro interior. En este caso son 30 centímetros por 0,07 metros cuadrados. Después calculamos lo que se llama la tasa de infiltración. La tasa de infiltración, si os dais cuenta, va a ser igual al volumen que hemos gastado, 1,8 litros, por el área del cilindro interior en el tiempo que lo hemos gastado, 10 minutos. Y esto lo ponemos en metros y en horas, ¿vale? Y esas son las unidades que tenemos que usar. En realidad, la tasa de infiltración lo que nos está diciendo es una velocidad, porque nos está diciendo que divide volumen entre tiempo es un caudal y caudal entre sección es una velocidad, por ejemplo, dentro de un tubo. Vale, y entonces al operar aquí resulta que nos sale una tasa de infiltración en este suelo de 15,3 centímetros por hora. Muy bien. No podemos utilizar como coeficiente K de conductividad directamente este valor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo trampa. Este valor sería cierto si tuviéramos 1 milímetro, pongamos de aquí, de lámina de agua y siempre estuviéramos reponiendo ese milímetro. Pues tenemos que hacerlo cada minuto. Como tenemos 5 centímetros, aquí hay una sobreinfiltración debido al peso de esta columna de agua líquida. Y otro tanto ocurre desde esta distancia hasta donde sale el agua, en la salida.
Aplicaríamos la ecuación de Darcy que hemos visto y al final nos diría que la conductividad hidráulica correcta sería la velocidad de infiltración dividido por 1 más h. H es la altura de columna de agua y L es la profundidad. Y al final nos saldría una K de 10,2 centímetros hora. Vale. Entonces, volvamos a la pantalla del principio y vamos a ver en el drenaje nuestro cómo operaríamos. Supongamos que el suelo en el que estamos trabajando es un suelo franco con una conductividad de 6 centímetros hora. ¿Vale? Metemos aquí estos datos en la ecuación de Darcy y meteríamos los 6 centímetros hora, la diferencia de tensiones entre los dos puntos dividido por su distancia 30 centímetros. Vale, bueno, pues sustituimos aquí y nos va a salir que al final la velocidad en este caso es de 7 centímetros por hora. Como la distancia son 30 centímetros, al final la molécula de agua desde el punto 4 hasta el punto 5 tardaría 3 horas. Esto nos va a ser útil en drenaje a efectos de profundidades y de distancias entre drenes. Pero ahora vamos a pasar a cómo se actúa en un suelo que no está saturado, que aunque no lo parezca, es mucho más difícil que en el saturado. En este suelo, que evidentemente está no saturado, tenemos un gotero y hay distintas zonas de humedecimiento. Por ejemplo, esta de la zona 1, pues es una zona saturada. Ya cada vez hay menos saturación, menos húmedo, más seco, más seco, más seco. Vale. Vamos a empezar por aplicar, como siempre, la ecuación del potencial hídrico. En este caso, solo el osmótico no habría y el de presión no habría tampoco porque no hay inundación. Entonces, al final solo nos quedarían el mátrico y el gravitacional. Vale. Y además de eso, entre los puntos 1, 2 y 3, el gravitacional sería idéntico. Solo nos quedaría el mátrico. 4 y 5 sí son distintos. Vamos a empezar a desmenuzar cada uno de los componentes de la ecuación. La conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica ya empezamos con un problema y es el comportamiento en el suelo de una partícula de agua, en un suelo que está no saturado, que está con los poros vacíos, es la molécula va pegada a las partículas de arcilla hasta rodearlas lentamente en una loncha, en un filete muy estrechito, luego rellena poros un poquito más grandes, como este, y cuando ya ha rellenado todo esto sería cuando ya rellenaría el macroporo y continuaría inundando los poros siguientes, de esa manera, ¿vale? Aquí nos encontramos un suelo ya que está saturado. En este caso, la velocidad va a ser rapidísima. ¿Por qué? Porque la molécula de agua va a ir rápidamente de macroporo a macroporo y en realidad iría a la velocidad tendría una conductividad hidráulica de suelo saturado. Aquí en esta gráfica pues estáis viendo el comportamiento del suelo respecto a la conductividad. Cuando el suelo está sin una gota de agua, la velocidad es lentísima y luego va incrementando hasta alcanzar la K de suelo saturado. Muy bien. Por otra parte, aquí dentro del gotero, ¿qué estamos viendo? Lo que va a ocurrir es, como esta zona es muy saturada y tiene el K alto, la velocidad va a ser muy rápida. Aquí la velocidad va a ser más lenta. Como aquí hay menos agua, la velocidad va a ser lenta todavía, y va a ser más lenta y va a ser más lenta hasta llegar aquí al punto 3, que es más lenta todavía. Lo que estamos viendo es que la conductividad, al fin y al cabo, es función de la humedad volumétrica y ya empezamos a tener problemas. En cuanto al gradiente de potencial, imaginemos que cogemos los puntos 1, 2 y 3 que están a la misma altura y que solo les diferencia el potencial mátrico. Perfecto. Vale. El 1 está saturado, su potencial mátrico es 0. El 2 es negativo y el 3 es más negativo todavía. Entonces, el agua va a ir del que tiene más potencial mátrico, 0 a este, pues va a ir rápido. Pero entre este y este va a haber menos diferencia en potencial mátrico y va a ir más despacio, y si hubiera que un cuarto, pues ya directamente ni siquiera iría. Entonces, estamos viendo también que el potencial mátrico es una variable dependiente de la humedad volumétrica. Y por fin tenemos que tener en cuenta también que todos estos puntos se ven afectados por la acción de la gravedad. O sea, hay un empuje por el potencial mátrico hacia aquí, pero la gravedad empuja hacia abajo. Vale, y al final resulta que la ecuación de Darcy nos quedaría de esta manera. Conductividad dependiente de V y gradiente de potencial dependiente de V. Vale, Richard, un autor, ha desarrollado esta ecuación y nos dice aquí en derivadas parciales cómo variaría la humedad en función del tiempo. Esta es solo para la profundidad. Habría una idéntica a esta para la anchura. Esto, al ser complicado porque necesitaríamos primero integrar y luego conocer las variables de contorno, quedó esto aparcado durante mucho tiempo. Pero luego ya con el desarrollo de la computación han aparecido unos métodos de cálculo de esto que se utilizan mucho, se llaman de métodos numéricos, y ahora sí se puede calcular. Entonces hay un programa que es el Hydrus-D, que es muy bueno, es de pago y hace unos cálculos muy buenos para esto. Pero nosotros nos vamos a conformar con esto. Lo vamos a hacer mejor, peor. Y mejor es, hay que hacerlo en las condiciones naturales del terreno. Hay que ir al campo con pico y pala y azadón
y hacer allí una cata. Bueno, en agradecimiento a todos los que hayáis llegado hasta aquí, os voy a explicar una aplicación que ha desarrollado el Ministerio de Agricultura norteamericano, el USDA. La aplicación se llama Spawn, es descargable, es gratuita, sin problema ninguno, tiene varias herramientas y una de ellas es la Soil Water Characteristics, que es esta que veis aquí. Entonces aquí hay lo primero son las opciones de configuración, ahora hablaremos de ellas. En la parte central vendría la textura, aquí van a venir todos los datos relacionados con los puntos de humedad. Y aquí la gráfica donde vendrían recogidas la evolución de el coeficiente de conductividad hidráulica en función de la humedad y la evolución del potencial hídrico en función de la humedad. Vale, vamos a empezar. Lo primero que haríamos sería configurar las unidades. No os olvidéis, hay que ir al sistema métrico y poner si la grava va en volumen o en peso, en volumen. Perfecto. Lo siguiente que vamos a configurar es el rango de las tensiones. Si queremos trabajar en tensiones de goteo muy cercanas para ver el detalle, pues iríamos entre 50 kilopascales, que en realidad son entre 0 y 50 centibares. Si ya estamos trabajando ya con otro tipo de riegos y tal, pues iría de 0 a 15.000 kilopascales, en realidad es de 0 a 15 atmósferas, que es el punto de Marchetti permanente. Aquí tendremos el triángulo este de las texturas, meteríamos los porcentajes de humedad y de arcilla, él calcularía solo ya el limo, si lo supiéramos, y si no ya pues pinchábamos aquí genéricamente con la textura que creemos que es la nuestra. Y aquí en este cuadro pues nos da datos que hemos manejado mucho a lo largo de todo este tema. Entonces nos da la textura, el punto de Marchetti permanente, en este caso un 13,6% en volumen, la capacidad de campo, el punto de saturación, la humedad disponible por diferencia entre capacidad de campo y Marchetti permanente, la conductividad hidráulica, aquí la expresa en milímetros por hora, lo pasamos a centímetros por hora, la densidad aparente. Aquí nosotros meteríamos la materia orgánica si la sabemos, meteríamos la salinidad si la sabemos, y como sabemos que las partículas de más de 2 milímetros son grava, pues el porcentaje de grava. Aquí meteríamos la compactación, entendiendo que una compactación de 1 es un terreno labrado pero asentado, y una compactación densa ya es un terreno más bien apretado, y duro sería ya pues muy compacto por máquinas y cosas parecidas. Aquí meteríamos el porcentaje de humedad sobre el que queremos tener datos de potencial mátrico y de conductividad hidráulica y osmótico. Aquí, en esta gráfica, vemos tanto la conductividad hidráulica en función de la humedad como el potencial mátrico y el potencial osmótico más el mátrico, en este caso el potencial hídrico, en función también de la humedad. Y bueno, ya estamos viendo que la conductividad va aumentando conforme sube la humedad hasta alcanzar un punto ya de saturación en el que permanecería constante. Quienes deseéis podéis contrastar los resultados con esta aplicación y con los del ejercicio, los ejercicios que he ido desarrollando a lo largo del vídeo, y veréis que coinciden. Bueno, y nada más, hasta aquí hemos llegado. El próximo vídeo será de la química en el suelo y ya el siguiente será ya directamente aplicación de todos estos conceptos a los cálculos necesarios para la separación entre goteros y la frecuencia de riego. Hasta luego.